Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. En el día de hoy continuamos trabajando todos los aspectos relativos a el proceso y al análisis que realiza la Administración de Justicia sobre esa función pública de manifestar el derecho. En la clase pasada habíamos empezado a trabajar algunos aspectos relativos a la teoría general del proceso. En ello hablamos de unos principios que le asisten al derecho procesal. Desde esa perspectiva, hablamos de estos principios generales que deben tener como referente los jueces de la República. Hablamos de el principio de inmediación, de bilateralidad de la audiencia. Hablamos acerca de la cosa juzgada, la buena fe procesal, la lealtad procesal, el principio de motivación, el principio de autoridad, el principio de igualdad procesal. Y esos eran los aspectos introductorios de lo que se trabaja cuando empezamos a observar la figura de la rama judicial del poder público dentro de un Estado constitucional moderno. Desde esa perspectiva y analizados los principios en la clase anterior, comenzamos hoy a trabajar el concepto de jurisdicción. Y para ello, pues debemos comenzar a hacer un rastreo histórico, toda vez que la palabra jurisdicción viene del vocablo latín jurisdictio, que está integrado a su vez por dos vocablos. El primero de ellos es juris, que significa derecho o ordenamiento jurídico, y el segundo tiene que ver con dicere, que quiere informarnos o que quiere decir declarar, dar. Entonces, desde esta perspectiva, puede concebirse la jurisdicción como la facultad que tiene el Estado de proclamar el derecho a cada caso puntual que someta la ciudadanía a la respectiva revisión y análisis por parte de los jueces. También desde el modelo estatal se han venido creando tres ramas del poder público funcionales. Y miren que esas tres ramas del poder público es la judicial, la legislativa y la administrativa. Y desde esas tres ramas del poder público se les otorga a cada una de ellas situaciones que tienen que ver con la administración de justicia y con la jurisdicción. La primera de ellas es el encargo que hace el Estado colombiano a la rama legislativa para que establezca las normas procesales, para que establezca las normas de orden público. Es así que toda norma adjetiva, toda norma procedimental es creación del legislativo. Y excepcionalmente, las normas procesales pueden ser creación normativa del Ejecutivo, como el caso que ocurrió con ocasión de la pandemia COVID-19, donde mediante ley de facultades extraordinarias, el Congreso de la República otorgó
al presidente de la República para expedir mediante decreto con fuerza de ley, decreto ley, unas normas procesales con la finalidad de que no se suspendiera el servicio público de administración de justicia dentro del confinamiento originado por la pandemia. Entonces, miren que cuando hablamos de jurisdicción, nosotros casi siempre llevamos la jurisdicción a la figura de la rama jurisdiccional, pero a la rama jurisdiccional, tanto el Congreso, a través de los códigos, a través de las leyes procesales, pues formaliza y reglamenta mediante norma de orden público todo lo que tiene que ver con la administración de justicia y los trámites judiciales. Excepcionalmente lo hace el presidente de la República y también es el presidente de la República quien realiza con su ministro de Hacienda la Ley General de Presupuesto, y en esta Ley General de Presupuesto pues también debe tener en cuenta, debe tener presente todos los costos, gastos y todo el funcionamiento y logística para que funcione la rama jurisdiccional del Estado. Desde esa perspectiva, pues debemos manifestar que la facultad que tiene el Estado de administrar justicia es una sola. Y aquí les voy a dar una claridad. Yo sé que hay algunos compañeros que ejercen el derecho procesal y hablan indistintamente de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción contencioso-administrativa, de la jurisdicción constitucional. Según la teoría general del proceso de Mauro Capelletti, de Carneluti, de Tarufo, de los italianos que se han dedicado a estudiar el proceso, porque el proceso y la jurisdicción, pues cree la gente que es una rama del derecho con muchos años o con mucha historia. Y eso no es así, muchachos. Yo creo que de las áreas del derecho más jóvenes que tenemos actualmente es el derecho procesal. Es un área del conocimiento de aproximadamente unos 200, 300 años. Y es joven ese estudio del derecho procesal, porque si bien nos ponemos a comparar las instituciones del derecho civil romanas, pues son instituciones que llevan una gran cantidad de tiempo y que en ellas habían unas que otras normas que regulaban aspectos netamente procesales. Es a partir de la consolidación del Estado de Derecho, del Estado liberal clásico, que el Estado y la academia empiezan a preocuparse por el concepto jurisdiccional. Desde esa perspectiva, pues estos autores manifiestan que la jurisdicción es una sola y por lo tanto no es susceptible de clasificar o dividir la jurisdicción. Si Carneluti, si Capelletti vivieran en estos momentos y nos escucharan hablar a nosotros de diferentes jurisdicciones, yo creo que esos señores dirían tanto trasnocho y tanto sueño perdido, porque ellos eran los que manifestaban que la jurisdicción es única, está en cabeza del Estado y que lo que tiene la jurisdicción de particular es que la jurisdicción se dispersa en competencias, pero la facultad de administrar justicia es una facultad única y exclusiva que radica en cabeza del Estado. Desde esa perspectiva, nosotros empezamos a hablar
de la jurisdicción y de la competencia. Y de la jurisdicción podemos decir de manera concreta que materializa la soberanía del Estado para administrar justicia dentro del territorio nacional. Y la jurisdicción es única, la jurisdicción es indivisible. Sin embargo, ahí está el problema, otro error que podemos ver técnico del constituyente primario, toda vez que en Colombia se hablan de diferentes jurisdicciones. Eso es impreciso para un procesalista. No nos vamos a quedar aquí ahogándonos en esta discusión, pero sí hago la claridad que cuando usted empieza a observar las disposiciones constitucionales, siendo la Constitución única e indivisible, pues el constituyente primario manifestó que habían diferentes jurisdicciones, como en el caso del artículo 116 de la Constitución Nacional, donde en ese artículo 116 se habla de jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicción constitucional, también se habla de la jurisdicción indígena y con todos los procesos de paz que se han realizado con posterior a la elaboración de la Constitución de 1991, pues encontramos también jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción especial para la paz está trabajando todos los temas del posconflicto con ocasión al proceso de paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, y tiene unas competencias muy específicas para el manejo del conflicto. Adicional a ello, tenemos una jurisdicción que se llama la jurisdicción penal militar, o se le denomina jurisdicción penal militar, y finalmente, pues tenemos también una justicia disciplinaria para los abogados, para los jueces, para los operadores judiciales, que antes era la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, y con las últimas reformas constitucionales, pues se crea la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que cumple la función de investigar y de sancionar las conductas que se pueden generar en el ejercicio de la abogacía y en los procesos judiciales de cualquier índole. Entonces, reitero, desde el punto de vista de la ciencia procesal, la jurisdicción es única, la jurisdicción es indivisible. Sin embargo, tengo que reconocer que cuando ustedes miren textos constitucionales que hablan acerca de la administración de justicia y cuando observen diferentes textos o códigos procesales, pues ustedes encontrarán en manera reiterada que se habla de dispersión de jurisdicción. En conclusión, la jurisdicción es la potestad del Estado de administrar justicia. Y la competencia establece los límites dentro de los cuales se ejerce esa potestad. Me explico. ¿Ustedes permitirían que un juez civil municipal de Medellín los condenara a ustedes a 30 años de prisión? No, profe. ¿Por qué no lo permitirías? Porque igual, pues como los conocimientos de la especialización de él es en materia civil y no en materia penal. Exacto. ¿Qué es lo que debes decir ahí? Señor juez, usted carece de competencia para emitir esa sanción. Esa sanción es exclusiva de los jueces penales. La jurisdicción es única. Ahí estamos claros, o creo que he sido claro con ustedes. La jurisdicción efectivamente es única.
pero las competencias sí son distribuidas dentro de la norma procesal. Entonces, un juez civil tiene unas competencias puntuales. Un juez contencioso administrativo tiene unas competencias puntuales. Un juez penal tiene unas competencias puntuales. Un juez de familia tiene unas competencias puntuales. Por eso hablamos de jurisdicción, por eso hablamos de competencia. Desde esa perspectiva, y mire que aquí dejo entre comillas, diferentes jurisdicciones, no deberían ser jurisdicciones, sino que serían diferentes competencias dentro de la rama jurisdiccional del Estado colombiano, pues se han dividido las competencias según los asuntos y temas a tratar. Tenemos entonces competencias judiciales en temas constitucionales. Voy a cometer el error, voy a decir como no debo decir. Hay una jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional tiene unas competencias de realizar control constitucional a los proyectos de ley. Acuérdese cuando hablábamos de leyes estatutarias y cuando hablábamos acerca de la rama legislativa del poder público, donde existen algunas leyes que la Corte Constitucional puede ejercer control constitucional desde su proyecto de ley. También esta función constitucional consiste en realizar el control constitucional de las leyes que se encuentran en vigencia dentro del Estado colombiano y una función muy discutible, pero que yo sostengo y creo que moriré arrodillado sobre un corozo hablando de este tipo de función, que es la función legislativa. Profe, es que la Corte Constitucional, cuando se pronuncia en una sentencia de constitucionalidad, está interpretando los principios, los valores y los fines del Estado colombiano. Perfecto. Jóvenes, cuando la Corte declara en una sentencia de constitucionalidad la exequibilidad de una ley, pero de forma condicionada, la Corte no está interpretando. La Corte está legislando, está sucumbiendo las facultades del Congreso de la República y mediante precedente jurisdiccional está creando nuevas normas procedimentales o está creando nuevas formas de entender instituciones del derecho sustancial a partir de sus fallos en modulación de constitucionalidad. Profe, mentiroso, deme un ejemplo. Le doy un ejemplo con norma sustancial y le doy un ejemplo con norma procesal. Sí, venga, pues le damos el ejemplo. Tema coyuntural, tema que produce escozor al interior de el Estado colombiano. El aborto. Un ciudadano en el año 2004 presenta una demanda pública de inconstitucionalidad contra el artículo que tipificaba el delito de aborto en Colombia, porque para él no era constitucional que las mujeres que padecieran alguna de las tres situaciones que alegaban en su demanda pública de inconstitucionalidad fueran castigadas penalmente. Entonces, el demandante se leyó a Habermas, un doctrinante, un filósofo del derecho contemporáneo
muy bueno además. Sería bacano que saquen espacio para que lean a Habermas. Habermas sostenía que no debería existir juicio de reprochabilidad cuando una mujer aborta porque estaba en estado de gestación, producto de un acceso carnal violento, producto de un acto sexual abusivo o producto de una inseminación artificial no consentida. Primer evento. Segundo evento, la teoría habermasiana sobre el tema de aborto hablaba también acerca de que cuando hay malformación del nasciturus del que está por nacer, pues una opción de la madre podría ser la interrupción voluntaria del embarazo. Y en tercer momento, cuando producto de ese embarazo se encuentra en grave riesgo la vida de la progenitora, la vida de la madre. La demanda pública de inconstitucionalidad fue admitida por la Corte Constitucional y la Corte manifestó, entiéndase el artículo del Código Penal de la siguiente manera, y expresó, habrá ausencia de responsabilidad penal cuando estén estos tres eventos. Díganme si eso es una interpretación o eso es creación de otra norma. Para mí, humildemente, puede haber otra postura en contrario, pero para mí, la Corte Constitucional, en ese caso puntual, la Corte se convirtió en un legislador negativo. ¿Cómo así que legislador negativo? La Corte no tiene las competencias para crear sentencias que modifiquen la estructura del delito. Profe, ¿cómo así? Sí, yo no soy penalista, yo solo sé derecho penal, que hay abogados y bandidos. Pero cuando yo estudié derecho penal, a mí me decían mis profesores de derecho penal, hay un derecho penal general y el derecho penal general estudia las conductas, estudia la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, y entonces uno repetía como un loro mojado que ¿qué es un delito? Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y eso es lo que estudia el derecho penal, parte general. Y si ustedes miran la parte general del derecho penal, creo que en la ley 599 del 2000, en el artículo 32, se habla de que habrá ausencia de responsabilidad. Y eso es competencia exclusiva y específica del Congreso de la República. Si ustedes miran ese código penal, donde establece en su parte general ausencia de responsabilidad, ustedes encontrarán la citación de la Corte de la sentencia 355 del año 2006, donde dice que habrá ausencia de responsabilidad en los tres casos que les comento. Ahí hubo, por parte de la Corte, a mi modo de ver, una invasión en las competencias legislativas. Es mi postura, es mi postura. Algunos dicen que fue labor de interpretación, para mí no lo es. Y les doy un ejemplo de Corte Constitucional como legislador negativo en materia sustancial. Profe, y en procesal, señores, les tengo el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos la teoría general de los derechos fundamentales y cuando hablábamos de otros derechos fundamentales, yo les hablé a ustedes de la tutela contra providencias judiciales? Sí, Que profe. nos damos y miramos tutela contra providencias judiciales. Les pregunto, ¿en qué código procesal o en qué norma del Congreso de la República se han creado las categorías que se deben cumplir para presentar una tutela contra providencias judiciales? Los reto, no hay ninguna.
Pero si yo empiezo a buscar cuáles son los requisitos y con qué debo cumplir para solicitar una tutela contra providencias judiciales, haga de cuenta que los precedentes judiciales de la Corte Constitucional en esa materia han creado una norma procesal, porque le han dicho, vea, usted tiene que cumplir con estos 11 requisitos. Si le falta algún requisito, no procede la tutela contra providencias judiciales. Entonces, miren que estamos en un momento histórico donde la Corte Constitucional pues, ha tenido un papel interesante al interior del Estado colombiano. Es una corte que es reconocida a nivel internacional. Creería yo que es una corte que se ha abanderado con temas puntuales frente al activismo judicial. La postura de la corte desde esa posición activista es: si el Congreso no hace, si el Ejecutivo no hace, pues entonces yo ordeno mediante providencias. Mire que la Corte Constitucional en este momento ha empezado a modular sentencias de estado de cosas inconstitucionales. Ustedes buscan ESI, estado de cosas inconstitucionales, Corte Constitucional, y ustedes encontrarán una gran cantidad de producción judicial que tiene intervención en asuntos del Ejecutivo y el Legislativo. Profe mentiroso. Vean las sentencias de estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria. Mírenlas. Miren las sentencias de estado de cosas inconstitucionales en temas de desplazamiento forzado, en temas de protección a población LGBTIQ+. Miren las sentencias de la Corte Constitucional en temas de género y de erradicación de violencia contra la mujer. La Corte Constitucional, y cuando hicimos las exposiciones, recuerdan que a un compañero o a dos compañeros les tocó la misma sentencia por error mío, y los dos compañeros expusieron muy bien la sentencia y hablaron acerca de el escrache, que es una nueva figura creada por la Corte Constitucional y que está avalada por la misma y que permite que aquellas personas que se sienten víctimas o que se presumen como víctimas en temas de género, en temas de violencias basadas en género o de violencia sexual, tienen la facultad de presentar las denuncias por redes sociales, aún sin que se haya proferido una sentencia condenatoria o administrativa al interior del Estado. ¿Recuerdan cuando trabajamos ese tema del escrache? Eso tiene que ver con el activismo judicial. Mire también todo lo que ha tocado la Corte Constitucional sobre estado de cosas inconstitucionales en materia de salud en Colombia. Y ustedes encontrarán, ¿cómo así? Sí, muchachos, la Corte Constitucional en estos momentos tiene un papel muy importante. De hecho, la jurisdicción constitucional peruana, la jurisdicción constitucional ecuatoriana y la paraguaya han citado jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, siendo referente. Entonces tenemos, primer tipo de competencias en materia jurisdiccional, una competencia constitucional. Tenemos también una competencia administrativa. Vuelvo en el error, una jurisdicción contencioso-administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa es aquella jurisdicción, muchachos, que dirime, que resuelve conflictos entre el Estado y los particulares. Es una jurisdicción de origen francés. Hay dos fallos importantísimos, el fallo Blanco y el fallo Cardoc. Son dos fallos franceses que generan la necesidad que al interior de la jurisdicción estatal se creen
unas competencias para dirimir los conflictos entre los particulares y el Estado. Y no solo entre los particulares y el Estado, sino también entre las mismas entidades del Estado. ¿Cómo así, profe? Es que dentro del mismo Estado se demandan. Sí, señor. Ejemplo, ¿se han escuchado el conflicto que hay entre el departamento de Antioquia y el departamento del Chocó por el municipio Belén de Bajirá? Sí, señores. En este momento hay un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que un juez de la República defina si el territorio de Belén de Bajirá pertenece al departamento del Chocó o si por el contrario ese territorio pertenece al departamento de Antioquia. Entonces, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues ustedes encontrarán diferentes medios de control que tiene el ciudadano para contener las actividades del gobierno a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Se van a ver cuando estén trabajando derecho procesal administrativo, temas de medios de control de simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, todo lo que tiene que ver con reparaciones directas, todo lo que tiene que ver con acción de controversia o medio de control de controversias contractuales, todo lo que tiene que ver con medio de control de repetición, y son todos los medios de control que establece el CEPACA, la ley 1437 del año 2011, que fue reformada recientemente por la ley 2080 del año 2021, que establece todos los procedimientos en sede administrativa para todas las autoridades del Estado y en sede jurisdiccional para todos los medios de control que tiene el ciudadano para acceder a la jurisdicción, para acceder a la administración de justicia. Desde esta perspectiva y desde estas competencias que tiene la rama jurisdiccional, pues también encontramos unas jurisdicciones especiales. La Constitución de 1991, pues dio nacimiento, dio origen a una justicia que se denomina justicia ancestral y es la justicia indígena. Esta justicia indígena ya ha tenido sus respectivas interpretaciones por parte de la Corte Constitucional. Se dice que la jurisdicción indígena se aplica para aquellas personas que, siendo indígenas, viven dentro del mismo cabildo abierto y no han sido permeadas por Occidente. Me explico. Actualmente en Colombia tenemos muchos resguardos indígenas, tenemos muchas comunidades indígenas que aún conviven en su Pachamama, en su entorno natural, y no conocen absolutamente nada de este mundo, entre comillas, si se puede decir así, civilizado. Civilizado. Estas personas o estas comunidades que viven en estos resguardos tienen una competencia jurisdiccional y es la jurisdicción indígena. Y entonces algunos dicen, profe, pero es que eso es más inconstitucional, las sanciones que da la jurisdicción indígena. Sí, en algunas ocasiones puede ser muy inconstitucional, pero es el respeto de una justicia ancestral. Profe, ¿cómo cuáles? Muchachos, ¿ustedes creen que si una mujer es sorprendida o un hombre es sorprendido robando algo al interior de la tribu, al interior de la comunidad, o si una mujer o si un hombre son sorprendidos teniendo incesto, pueden ser llevados y la sanción que da el cacique de la tribu es que los amarren en el cepo y les den latigazos? Entonces la sanción es, se portó mal, vaya, siéntelo en un hormiguero. Ah, la embarró y mató a otro compañero de la tribu, vamos a expulsarlo de la tribu, que lo coma la selva. Y son sanciones propias de la idiosincrasia de ese principio de autorregulación de los pueblos que tienen los indígenas. Es una justicia ancestral.
¿Qué es lo que ha dicho la Corte? Cuando están en esos cabildos, cuando están en esos territorios, el Estado no puede intervenir en la aplicación de esa justicia. ¿Qué sí genera aplicación de justicia ordinaria? Cuando aquellas personas de estas comunidades salen de sus resguardos, están en Occidente y están pues en el mundo civilizado y cometen un delito. Ah, es que a mí no me pueden juzgar porque yo soy indígena y entonces yo tengo una jurisdicción especial. No, señores. Cuando las personas de las comunidades indígenas están fuera de sus cabildos y ya se han familiarizado con la visión de mundo occidental que tenemos nosotros, a ellos les aplica la justicia ordinaria. Profe, mentiroso. Vea, lo bueno de dar constitucional es que aquí hay ejemplo para todo. Yo no sé si ustedes observaron la noticia de ayer con unas marchas de los indígenas en la ciudad de Bogotá. Y se mostraron unos videos en los cuales no estoy satanizando la huelga, no estoy satanizando la protesta, solo estoy hablando y recreando lo que leí ayer por prensa y vi por redes sociales. Se observó un video donde personas aparentemente de la comunidad indígena golpean a varios policías en el centro de la ciudad. Si esos personajes, si esas personas son capturadas y son puestas a disposición de un juez de la República, ellos no podrán alegar que el juez penal tiene ausencia de jurisdicción porque ellos son indígenas y que ellos tienen que ser juzgados dentro de la norma indígena. Eso aplica siempre y cuando estén al interior del resguardo. Si están fuera del resguardo y están en cualquier otro territorio, les aplica común y silvestre la justicia ordinaria. ¿Hasta acá soy claro, muchachos, o hay dudas, preguntas o inquietudes? Profe, una preguntita. Sí. Cuando usted dice al interior del resguardo, o sea, ese territorio, por ejemplo, los resguardos que están cerquita a los pueblos, ¿aplica Sí. si eso se comete en el pueblo o solo en el territorio físico donde ellos viven? No, el resguardo siempre está delimitado. Miren que ellos tienen una guardia indígena y en los resguardos hay unos territorios. Miren, por ejemplo, este análisis que hizo la Corte Constitucional, les digo, muchachos, ¿de qué deriva? De aquellas situaciones que ocurrieron mucho en Amazonas y en el Valle, donde personas que hacían parte de la minga indígena salían, bloqueaban calles, hurtaban productos, ocurrían pues situaciones conflictivas, y una vez se daba la persecución, la Guardia Indígena les permitía el ingreso y cuando iba la policía, cuando iba la fiscalía, pues ellos no permitían el ingreso al resguardo o al cabildo. Entonces, frente a la situación, pues empezó a analizar por parte de la Corte Constitucional hasta dónde llega la competencia de la jurisdicción indígena. Si ustedes buscan competencias de la jurisdicción indígena en Corte Constitucional, les sale aproximadamente unas 12 sentencias. Y en esas 12 sentencias, más o menos les resumo lo que yo les estoy diciendo. En ellas se habla que la competencia jurisdiccional es al interior del resguardo y para personas que hacen parte del resguardo. Y si algún integrante de la comunidad indígena sale de su resguardo y se rodea con la civilidad, si se le puede llamar civilidad a lo que nosotros vivimos, pues ya son sujetos de jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque ellos entendían, es que yo puedo salir, cometer un delito y a mí no me juzguen las leyes de los blancos, a mí que me juzguen las leyes ancestrales. ¿Sí me hago entender, mujer, o continúa tu duda? No, profe, ya, es que yo también pensaba así como el ejemplo que usted dio, pero ya me queda claro, muchas gracias. Si no, es que hubo muchas ocasiones donde los cuales, por ejemplo, aparentemente cometían un delito y llegaban a los resguardos
y decían, ya aquí al interior del juzgado no me pueden hacer nada. Y esa situación pues ya fue ventilada al interior de Corte Constitucional. ¿Qué más jurisdicciones especiales? Tenemos la justicia penal militar. Los militares tienen un fuero y dentro de esos fueros está el fuero de ser juzgado por un par. A un militar no se le puede exigir la misma lógica que se le puede exigir a un civil. Por eso quienes prestaron servicio militar dicen que estuvieron en un régimen castrense, en un régimen de jerarquías, en un régimen donde el superior manda y el inferior obedece. Por ello, la justicia penal militar pues tiene sus propias normas de procedimiento, tiene su propia instrucción criminal, tiene sus propios fiscales que conocen el tema de la milicia y también tiene sus propios jueces. También tenemos jurisdicciones especiales, las que hablábamos acerca de equivalentes jurisdiccionales. ¿Cuáles son los equivalentes jurisdiccionales? Si ustedes miran el artículo 116 de la Constitución Nacional, pues en ese artículo se faculta la figura de crear equivalentes jurisdiccionales. Y esos equivalentes jurisdiccionales fueron tomados en cuenta por el Código General del Proceso. ¿Cómo así, muchachos, que en el Código General del Proceso? Sí, si ustedes miran el artículo 24 del Código General del Proceso, y esto sí que es una aberración, si ustedes desean yo les comparto algunos documentos que he escrito frente a este tema. En ese artículo 24 del Código General del Proceso se facultan a algunas superintendencias para que funjan como jueces. Profe, mentiroso, vaya al artículo 24 del Código General del Proceso y usted encontrará que la Superintendencia de Industria y Comercio es un equivalente jurisdiccional en temas relativos a todo lo que tiene que ver con el Estatuto del Consumidor. Todo lo que tiene que ver con Ley 1480, entre productores, intermediarios, consumidores finales. Todo eso es del resorte jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio. También se habla de la Superintendencia de Sociedades, que tiene competencias comerciales en todos los aspectos de asuntos societarios. Y esas jurisdicciones, los equivalentes jurisdiccionales, les cuento aquí como aviso parroquial, son súper rápidas, súper ágiles cuando deciden un conflicto desde equivalentes jurisdiccionales. Yo he tenido la posibilidad de presentar algunas situaciones ante la Superintendencia de Sociedades en tema de sociedades comerciales y muchachos, uno presenta la demanda y en cuestión de una semana ya está admitida. En cuestión de otra semana ya fue contestada la demanda. En cuestión de un mes ya hay audiencia y en cuestión de otro mes ya hay sentencia. Mejor dicho, esa gente es rapijusticia y tienen todo dispuesto para una justicia digital. Las audiencias son por mediaciones digitales, las notificaciones, los avisos son pero rapidísimos y en cuestión de ustedes 6 meses tiene solucionado el conflicto societario. Entonces miren que en el artículo 24 ven a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia Financiera. Yo resalto lo eficientes que son estas superintendencias cuando fungen como jueces. Pero aborrezco que un funcionario de la rama ejecutiva nombrado por el presidente tenga la posibilidad de nombrar los delegados que fungirán como jueces de la República en virtud de los equivalentes jurisdiccionales. A mí me parece que ahí se resquiebra, se daña la figura de la tridivisión de poderes.
para otros es que es una manifestación más de la colaboración armónica. Pero muchachos, eso es un peligro. Pues a mi modo de ver. Pero bueno, cada quien. Si alguno desea que le comparta los textos, me escribe por el grupo y yo con mucho gusto se los envío. Jurisdicciones especiales. Entonces ahí tenemos. Profe, Sí. y entonces esa jurisdicción, ¿cierto? Bueno, ya tengo que aprender a decir como ustedes, Hágale, entre fresca, comillas. tranquila. Tiene pues la misma facultad de la rama judicial. Por ejemplo, la superfinanciera, si uno lleva un proceso ante la superfinanciera, también tiene Sí. pues como eso de cosa juzgada. Vea, ¿quién me está hablando? Lo que pasa es que yo cuando estoy compartiendo pantalla no puedo observar quién me Daisy, habla. Vea, Daisy. si quiere, vaya, busque el artículo 24 del Código Penal del Proceso. Y leemos lo que tiene que ver con superintendencia financiera y con superintendencia de sociedades. ¿Tienes forma de buscar o algún compañero que le ayude a buscar artículo 24 Código General del Proceso? Y ese tiene que ver con las jurisdicciones especiales que se sustentan desde el artículo 116. Si quiere, Daisy, vaya buscando el 24 del Código General del Proceso y otro compañero que me colabore con el 116 constitucional. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Déjelo ahí, La- Daisy. Déjelo Ajá. ahí. Ahí. Pero venga que la antesala es el 116. ¿Quién me colabora con el 116 constitucional? La Corte Constitucional. Listo. ¿Qué dice el encabezado del 116? Sí, compañero. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar, el Espérame Congreso. ahí, espérame ahí. Entonces, en el primer párrafo, mire que hemos hablado de las diferentes competencias jurisdiccionales. Hemos hablado de la Corte, hemos hablado del Consejo de Estado, hablamos también de la Sala de Disciplina Judicial. ¿Sí o qué? Que eso dice el primer párrafo. El segundo párrafo, ¿qué dice, compañero? Sin embargo, no se les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los No, pero particulares. comienza otra vez desde el principio, por favor. Listo. Artículo 16. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir la función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Vea Sin esa embargo, parte, vea esa parte. La última de este párrafo. La ley podrá encargar, ¿cómo es que dice, compañero? Transitoriamente, algunas funciones a autoridades administrativas. excepcionalmente. Excepcionalmente, ¿cómo dice? Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Déjelo ahí. Ahora sí, Daisy, váyase para el 24 del Código Penal del Proceso. Con base en esa regla del artículo 116 constitucional, el Congreso otorgó facultades jurisdiccionales o equivalentes jurisdiccionales a las superintendencias. Sí, dice el ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas. Y ya las enuncia, las de la Superintendencia de Industria y ¿Coja Comercio. Superintendencia de Industria y Comercio o coja Superintendencia de Sociedades? La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre a. Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor, violación a las normas relativas a la competencia desleal. Ya sigue la Superintendencia Financiera de Colombia. Y dice, la Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Váyase para Y ahí super siguen todas sociedades, las, Lady. las super sociedades. Ajá. Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria referidas a las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos, la resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurren entre los accionistas o entre estos y la sociedad, o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral. La impugnación de actos de asamblea, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar con los posibles perjuicios que se deriven del acto de decisión que se declaren nulos o será competencia exclusiva del juez. Entonces, miren, muchachos, que no es mentira lo que yo les manifiesto con el tema de equivalentes jurisdiccionales. ¿Cierto, Daisy, que hay más? Hay más equivalentes. Hasta el Sí, Ministerio profe, eso de sigue. Justicia, al INCODER. Entonces, muchachos, pilas, que uno cree que los únicos jueces son los constitucionales, los administrativos, los jueces ordinarios. Muchachos, mucha entidad administrativa funge como equivalente jurisdiccional. Y hay gente que pasa sin pena ni gloria por las clases de constitucional y creen que nomás los jueces son dos o tres peludos. Pilas, que esta figura de equivalentes jurisdiccionales con el artículo 24 dispersó más la jurisdicción. Y finalmente, jóvenes, justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria pues tiene que ver con Corte Suprema de Justicia. Y para nosotros la justicia ordinaria tiene que ver con asuntos del resorte penal, del resorte civil, del resorte laboral, del resorte de familia, agrario y comercial. Entonces, si ustedes les preguntan cuáles competencias existen en Colombia, hay una jurisdicción constitucional, una administrativa, otra ordinaria y unas jurisdicciones especiales. ¿Hasta aquí vamos bien o hay preguntas? ¿Me hago entender? Vamos bien, profe. Entonces, así está segmentada la rama judicial, ¿sí? Tenemos entonces la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito judicial, los jueces de circuito y los jueces civiles municipales. No se preocupen que yo enseguida apenas termine la clase, yo grabo la clase y la monto en YouTube y se las comparto para que ustedes tengan pues estas fichas para que se orienten cómo está organizada la administración de justicia en Colombia. Pero viene trabajándose pues en la lógica de lo que venimos hablando. Justicia ordinaria. La justicia ordinaria decide asuntos civiles, asuntos de familia, asuntos comerciales, pero se entiende que en lo civil está inmerso lo comercial, asuntos laborales y asuntos penales. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿O alguna pregunta? Profe, vamos bien. ¿Listo, muchachos? Continuamos entonces el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, con rama jurisdiccional. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Ok, profe, muchas gracias. Feliz día. Que descanse. Hasta luego. Hasta luego, profe.